¿Está usted afectado por la chikungunya? Tome Amerin. Amerin es el mejor acetaminofén del mercado. Y para complementar el tratamiento que le brinda Amerin, llame al 809-682-9055. Repito, 809-682-9055 al doctor Aristi Rodríguez y él le va a decir a usted qué otro medicamento debe tomar para enfrentar el malestar de la chikungunya y también sus secuelas. Bien, una noticia que se dio a conocer el viernes es que el presidente de la República, Danilo Medina, decidió, mediante decreto, confirmar a Héctor Valdés como gobernador del Banco Central. Pues esto es una noticia importante por el hecho de que el Banco Central es el organismo que define la política monetaria y a través de la política monetaria es que se determina lo que es el nivel de precios. Recuerden que el Banco Central tiene como función fundamental mantener la estabilidad de precios. La estabilidad de precios es lo que, se determina a través de una política monetaria que sea creíble, una política monetaria que las personas confíen en ella. Pues bien, cuando uno analiza lo que ha sido el desempeño de Héctor Valdés como gobernador del Banco Central, se puede llegar a la conclusión que ha sido un gobernador muy exitoso, porque ha logrado bajo su mandato, es decir, del 96 al 2000, fue gobernador del Banco Central, perdón, desde el 94 al 2000 fue gobernador del Banco Central, posteriormente del 2004, entonces hasta el presente, también ha sido gobernador del Banco Central, y en esos años la tasa de inflación ha sido extraordinariamente baja, en comparación con otros periodos la tasa de inflación ha alcanzado incluso variaciones de más de 2 dígitos. Pues bien, durante lo que ha sido la gobernación de Héctor Valdés siempre se ha mantenido la tasa de inflación por debajo de 2 dígitos y específicamente en los últimos años ha estado oscilando entre 3% y 4%. Y es muy probable que continúe bajando esa tasa de inflación, siendo cada vez más cercana a la tasa de inflación de la moneda que nos sirve a nosotros como referencia, que es en este caso el dólar norteamericano. ¿Cómo ha logrado Héctor Valdés ese objetivo de mantener la estabilidad de precios? Lo ha logrado a través de la aplicación, en primer lugar, de un buen manejo de los agregados monetarios, eso le estoy hablando del 96 al 2000, 2004 hasta el 2010, 2011, con muy buen manejo de los agregados monetarios. En ese entonces, la política monetaria se hacía o se ejecutaba a través del movimiento de la base monetaria o de algunos elementos que influían sobre lo que se conoce como el multiplicador monetario que, dada la base monetaria, determina lo que es la oferta de dinero. A la mayor oferta de dinero, mayores precios. A menor oferta de dinero, menores precios. Y si se controla correctamente los movimientos de la oferta de dinero, entonces se logra tener una tasa de inflación baja. Por ejemplo, hay una regla que la estableció Milton Friedman, un profesor muy famoso de la Universidad de Chicago y que fue premio Nobel de Economía, que establece que si se quiere mantener baja la tasa de inflación, lo que hay que mantener constante la variación de la oferta de dinero y una variación que sea relativamente baja. Si los precios se quiere que se muevan, digamos, 4, 5, 6%, pues también entonces lo que habría que hacer es tener una variación de la oferta de dinero que pudiera ser, por ejemplo, si es 5% de la inflación y si quiere crecer 3, pues que la oferta de dinero crezca alrededor de 8%. Y de esa manera, 5 de inflación más 3 de crecimiento en términos reales sería igual al crecimiento de la oferta de dinero. Y eso era lo que decía Milton Friedman, que esa sea la regla. Pues bien, Valdés en los años 90, Valdés del 2004 al 2011 más o menos, ejecutó la política monetaria tradicional. Para eso se había establecido, se había creado en el Banco Central lo que se conoce como un modelo de programación monetaria. En los años 90, recuerdo muy bien ese periodo, se desarrolló en el Banco Central un modelo de programación monetaria que permitía, manejando ya sea la base monetaria, ya sea los elementos que definen el multiplicador monetario para entonces controlar la oferta de dinero, ya sea en sentido estricto, que es el efectivo más los depósitos a la vista, o en sentido amplio, que es el efectivo más los depósitos a la vista, más los depósitos de ahorro y a plazo,
ya sea controlando cualquiera de esos agregados monetarios, pues se lograba pues tener una, digamos, tasa de inflación que fuera relativamente baja o la adecuada para cada momento que se estuviese viviendo en función del ciclo económico. Pues bien, ahí, del 94 al 2000, Valdés utilizó ese programa, ese modelo de programación financiera que es compatible con el que utiliza el Fondo Monetario Internacional, el que utilizaba en los años 90. Luego, en el 2004, también ejecutó ese tipo de política monetaria basada en ese programa o ese modelo de programación financiera. Pero ¿qué sucedió? Ya en la primera década del siglo XXI comenzó a ejecutarse no solamente en los países desarrollados, sino en algunos países emergentes o en desarrollo, lo que se conoce como metas de inflación. Y fue la sustitución de la forma en que se aplicaba la política monetaria para controlar o para alcanzar determinada meta de inflación o objetivo de inflación a través de los agregados monetarios. Se sustituyó eso por otra forma de ejecutar la política monetaria a través de lo que se conoce como metas de inflación. Entonces, en esos países desarrollados ya se estaba ejecutando ese tipo de nueva política monetaria y Valdés entonces comienza ya a aplicarla en, digamos, los últimos 3, 4 años de la primera década del siglo XXI. Y formalmente ya entonces comienza a implementarse a partir del año 2012. A partir del año 2012 el Banco Central rompe ya definitivamente con lo que es su modelo de programación financiera para definir lo que son los objetivos de tasa de inflación y establece entonces una nueva práctica de ejecutar la política monetaria que se conoce como el enfoque basado en metas de inflación. Es decir, que ahora el Banco Central define, a través de lo que es su programa monetario, define la meta de inflación para el año próximo. Por ejemplo, en el año 2014 define lo que va a ser su meta de inflación para el año 2015, informa de cómo es que lo va a hacer, cómo va a alcanzar esa meta y define entonces lo que son sus instrumentos. El instrumento fundamental para alcanzar esa meta de inflación es a través de los instrumentales ya no de agregados monetarios, sino más bien instrumentales de tasas de interés. Ahí el básico es la tasa de interés de política monetaria, que es una tasa de interés que maneja el Banco Central y que es la que ustedes observan que cada mes el Banco Central revalúa. Por ejemplo, desde agosto del año 2013, la tasa de interés de política monetaria se ha quedado constante en 6.25%. Estuvo primero en 4.25, estaba en 5, bajó a 4.25, luego subió a 6.25 y se ha mantenido constante desde agosto del año 2013 hasta el presente, es decir, que ya lleva prácticamente un año. Esa tasa de interés influye sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Nosotros hemos estimado modelos econométricos que permiten con cierta cantidad de días de antelación poder pronosticar lo que va a ser el comportamiento de la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva a partir de lo que es ese instrumental de política monetaria del Banco Central. Y con eso entonces se pueden tomar decisiones, por ejemplo, de si usted va a comprar o va a vender algún tipo de instrumento de renta fija, por ejemplo, un bono. Si usted piensa que los nuevos bonos van a salir con una tasa de interés mayor que el bono que usted tiene, usted se desprende del bono hoy. ¿Para qué? Para que cuando salga el nuevo bono con una mayor tasa de interés, entonces usted compra ese. Ahora, si usted lo que piensa es que la tasa de interés va a bajar, entonces usted se queda con su bono hoy o sale a comprar bonos con mayor tasa de interés, porque cuando salgan los nuevos con una tasa de interés más bajita, el precio del que usted tiene que paga una mayor tasa de interés va a subir. Por lo tanto, usted compraría más de ese bono. Entonces, ¿qué significa esto? Que a través de ese instrumental que tiene el Banco Central, es decir, de esa tasa de interés que maneja mensualmente o del momento en que ellos lo consideren oportuno, entonces se puede definir lo que es la tasa de inflación. De manera que vemos cómo Valdés pasó de la típica forma de manejar la política monetaria basada en unos programas financieros y controlando los agregados monetarios a definir ya metas de inflación
comunicarla correctamente al público, convencer al público de que va a mantenerse esa tasa de inflación y hacerlo a través del manejo de las tasas de interés, que influye sobre las tasas activas y las tasas pasivas, influye obviamente sobre la demanda y sobre la actividad económica. Es decir, que el Banco Central no solamente a través de su política monetaria influye sobre las tasas de interés y sobre lo que es el nivel de tasa de inflación, sino que a su vez influye sobre la actividad económica y en consecuencia también influye sobre el tipo de cambio. Lo cual, cuando uno también observa lo que ha sido el desempeño y evalúa el desempeño de Héctor Valdés como gobernador del Banco Central, podemos decir que ha sido el gobernador que menor volatilidad ha alcanzado en términos de manejo de su política cambiaria. Hay que reconocerlo. Eso no significa que el tipo de cambio es constante. No. Porque si fuera constante se sobrevalúa la moneda. Si se sobrevalúa la moneda, entonces eso estimula las importaciones, desincentiva las exportaciones y aumenta el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Lo que ha hecho Valdés es reducir la volatilidad, es decir, mantiene la depreciación. ¿En qué ritmo? Una depreciación que por lo menos recoja lo que es el diferencial de tasa de inflación entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Si los Estados Unidos tienen 1.5 de inflación y nosotros tuvimos 4.5, la devaluación debe ser 3. Si usted dice, bueno, pero además tome en cuenta un poquito lo que es la variación de las productividades de las dos economías, pues entonces añádele un punto más, entonces estaríamos hablando de 4%, que es lo que se está devaluando en el mediano y largo plazo el tipo de cambio en términos nominales. De manera que se mantiene la competitividad de las exportaciones dominicanas, no se incentivan las importaciones y el déficit no tiende a aumentar producto de lo que es una mal manejo del tipo de cambio. De forma que eso sí lo ha manejado bien el gobernador del Banco Central, ha permitido que suba el tipo de cambio, pero minimizando sí la volatilidad del tipo de cambio. Y eso hay que reconocérselo también a Héctor Valdés. De manera que cuando uno ve esta noticia de que el presidente de la República Dominicana ha decidido confirmar a Héctor Valdés como gobernador del Banco Central, nosotros consideramos que es una buena noticia. Es una buena noticia porque hay que reconocer que los agentes económicos confían en Héctor Valdés. Confían en Héctor Valdés, confían en su política monetaria y ha sido, sin lugar a dudas, el gobernador más exitoso en la historia del Banco Central desde 1947. Vámonos a la pausa.